Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana. Les saluda el rabino de Bet Aderech, Mijael Ávila. Hoy, que es el día 8 del mes de Heshvan del año 5771, conforme al calendario secular 16 de octubre del año 2010. En esta ocasión hemos leído una porción que se titula justamente Lech Lecha, ¿verdad? En donde habla y continúa hablando de la historia de un hombre juntamente con su mujer que a la postre vendrían a reconocer al Elohim Altísimo, ¿verdad? Y me refiero desde luego al nombre de Abraham. Y previo a entrar en materia, estaba tratando de hacer recuento, pero corría el año 5770, conforme al calendario secular era 2009. Estábamos en septiembre, el día 26 de septiembre, y en ese día tuve el privilegio de haber sido invitado a el recibimiento de Sharet Eliyahu. Después de un años de esfuerzo, él estaba recibiéndose como licenciado en Derecho en esta fecha, el 26 de septiembre del 2009, y había sido él invitado precisamente para ser el expositor de lo que vendrían a ser las palabras que la generación daría. Y entonces, después de que se llevó a cabo la ceremonia, le dieron el honor a él que pasara, y pasó al frente, y enfrente de todos los alumnos y de los maestros, como se acostumbra, el agradecimiento a cada uno de ellos por el esfuerzo, la dedicación, la constancia. E igualmente tuve la honra de poder ser nombrado por su persona en la medida de que argumentaba que había sido inclusive una carrera de esta naturaleza, un estímulo de todo lo que le había dado el Eterno a él. Y estábamos muy contentos. Recuerdo que llevábamos unas botellas de vino. Estábamos ahí en donde todo el mundo estaba festejando. Y después del brindis, en este caso para nosotros no es brindis sino de Jai, nos despedimos y le pedí si me podía acompañar juntamente con su familia. Tuvimos la oportunidad de ir a cenar. Y después de cenar, es curioso porque le estaba yo preguntando a él, y después de cenar, en el mismo restaurante en donde estábamos, estaba una personalidad de México de nombre Lupita Jones. Entonces nos levantamos para salir y me volteo con mi esposa y le digo, ahí está Lupita, vamos a saludarla. Y me acerqué con ella, coincidíamos mi esposa y yo al respecto de la labor que estaba haciendo ella en un tema muy controversial que es el caso de la belleza de la mujer. Y nos acercamos, Lupita, nada más unos minutitos, te queremos felicitar por la labor que estás haciendo. Vemos que las mujeres que están representando a México lo están haciendo de una manera diferente, con una cultura, con una prestancia, con una soltura que vemos que están cambiando las cosas en México. Ella sorprendida por haberla abordado de esa manera y a la vez agradecida por el reconocimiento que le estábamos haciendo mi esposa y yo. Es curioso, pero en esa fecha transcurrió alrededor de un año, ¿verdad? Ustedes recuerdan el día 23 del mes de agosto del 2010, ella tenía el gusto de que una de las chicas que ella dirigía vendría a ganar el concurso de Miss Universo, ¿verdad? Fíjese qué curioso, en septiembre la estábamos felicitando del 2009 y en 2010 ella ya estaba celebrando que una chica a su cargo estaba teniendo la victoria como Miss Universo. Esto es, se tenían más de 19 años o tuvieron que pasar casi cerca de 20 años para que México volviera otra vez a tener la corona en sus manos. Ahora, si hablamos del tema de la belleza, amados, es un tema, y yo lo sé, es muy controversial. Aún los reinados de belleza, desde el punto de vista o feminista o machista o de la sociedad o como se quiera ver, es un tema que causa mucha controversia. ¿Están ustedes de acuerdo? Pero no porque cause controversia quiere decir que no forma parte de la vida y no forma parte de un tema
que en las Sagradas Escrituras incluso está, y no me refiero a los concursos, sino me refiero a la belleza, a la hermosura, que es justamente el tema de esta conferencia que se titula La belleza en este año del 5771. Ustedes recordarán que hemos leído en el capítulo 12 del libro de Bereshit, en donde, previo a que el tiempo en el cual Abraham y su esposa Sarai renovaran y se encontraran con Akadosh Baruj Hu, con el santo bendito es, recuerdan ustedes que acabamos de leer en donde ellos tienen necesidad de ascender a la tierra de Misraim, esto es, a la tierra de Egipto, y ellos tienen necesidad, y siempre es bajar, porque obviamente se estima que se baja espiritualmente. Entonces bajan ellos espiritualmente a la tierra de Egipto, y estando ahí, ustedes saben que lo hicieron por causa de la hambruna que había, ¿verdad? Y esta hambre obviamente les conllevaba a ellos la necesidad de bajar, pero no sin antes el considerar el costo que tenía que ellos ascendieran a la tierra de Misraim, de Egipto. En aquel momento se viviría un hecho que posteriormente se volvería a presentar de manera muy, muy semejante, pero a la postre con un hijo de ellos, de Yitzhak, y con la esposa de él, Ribka, ¿verdad? En donde, de manera similar, tanto Abraham no querría que su esposa se manifestara como tal como su esposa, tanto como sucedería con Yitzhak, en el caso de Ribka o de Rebeca, por causa de que ambas eran bellas. Y detrás de su belleza, ambos creerían que estarían sujetos a las envidias y a los celos de los personajes que habitaran en esta tierra. Y por ello el tema de la hermosura, de la belleza, de alguna u otra manera, sigue siendo un tema de discusión. Fíjense bien desde qué fechas. Esto es, la belleza y la hermosura desde tiempos inmemoriales. Ha sido un tema que ha sido puesto en la palestra de la humanidad. Y por lo tanto es interesante observar lo que está escrito en la palabra y lo que dice al respecto de ello. Y es interesante que haya transcurrido un año para después de una felicitación y habernoslas encontrado, y hoy en día que haya ganado, pues creo que está muy ad hoc esta charla, ¿verdad? En este año. Como la hermosura ha sido un tema de discusión, sobre todo por los avances de los medios de difusión en donde buscan penetrar mercados y donde la apariencia, ¿verdad?, los agraciados físicamente vienen a ser muchas veces motivo de ser ante los ojos de alguno usados como objetos, no cabe duda que la hermosura y la belleza están relacionadas con un tema que muchas veces no consideramos, y me refiero al tema de la felicidad. Y no voy a abordarlo mucho, pero quisiera yo decir esto. Recientemente, no recuerdo si era en Cuernavaca o en México, en donde yo decía que cuando hemos analizado el tema de la felicidad, hay varios factores que inciden sobre ella. Y nada más son factores que inciden. Esto es, si una persona tiene una preparación académica contra alguien que no lo tiene, la persona que tiene una preparación académica tiene una aspiración mayor de ser feliz. No estoy diciendo que todos los que tengan una preparación académica contra los que no lo tengan son felices. No, estoy diciendo que es un factor de felicidad. Si estamos hablando de una persona que es pobre contra una persona que es rica, la persona que es rica tiene mayor alternativa de poder ser feliz que aquella que es pobre. Si hablamos nosotros de una persona que es casada contra alguien que es soltera, una persona que es casada tiene un porcentaje mayor de probabilidades de ser feliz contra una persona que no está casada. Si hablamos de una persona que tiene una religión cualquiera que sea contra alguien que no tiene una religión, tiene muchas más aspiraciones de ser feliz la persona que tiene una religión contra la que no la tiene. ¿Y por qué traigo esto? Porque una persona que es bella contra una persona que no lo es, tiene mayor posibilidades de ser feliz una persona que es bella contra alguien que no lo es. Así es que, simple y sencillamente son factores que inciden sobre de algo, no son determinantes, sino simple y sencillamente inciden. Por ello es de que comencemos con esta charla si les parece bien. Bereshit capítulo 12, versículo 10, dice así: Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Misraim, en Egipto, para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí y a ti, y te reservarán la vida.
Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, como lo hemos dicho, la razón por la cual ellos bajarían era por la hambruna, y en segundo lugar, la causa por la cual ocultaría que era su mujer, era porque ella era una mujer de hermoso aspecto. ¿Cuál era la solución? Pues decir que no era su esposa, ¿verdad? Decir que era su hermana, que de acuerdo a la tradición de nuestro pueblo, efectivamente, ella era su hermana, ¿verdad? No eran hijos del mismo padre, pero efectivamente no estaría mintiendo Abraham Avinu. En la siguiente perashá que vamos a leer del libro de Bereshit Vayera, así se titula, lo mismo entonces vuelve otra vez a ocurrir con Yitzhak y con Rivka, al respecto de que ellos también ocultarían la hermosura o la belleza de ellas como mujeres. Entonces, Saraí era de hermoso aspecto. En el hebreo se lee como Yefat Mare, que quiere decir alguien de hermoso aspecto. Yefat Mare. La palabra Yefat es justamente la que tradujeron al español como hermoso, y Mare entonces lo tradujeron como aspecto. Ahora, si nosotros rastreamos a lo largo de todo el mal llamado Antiguo Testamento, conocido por nosotros como el Tanaj, que es el acróstico de Torah, Nebim y Ketubim, la palabra Yefat, sin tiempo, sin modo y sin tono, esto es Yafé, Yod, Fe y Hei, es el adjetivo para denotar que alguien es bello o hermoso. Y esta palabra aparecería a lo largo de todo el Tanaj alrededor de 40 veces. ¿De qué nos serviría saber esto? Bueno, pues a partir de buscar todas las veces en donde aparece la palabra Yafé en el hebreo, que dicho sea de paso, es en donde se deriva la palabra Yafá, que es justamente la que representa la belleza, y que a su vez, al español, incorrectamente en el mal llamado Brit Hadashah, le llaman Jope. Fíjense bien, ¿qué tiene que ver Jope con Yafá? O también algunos lo traducen como Yafo, o algunos lo escriben como Jafa, que es el nombre de una ciudad en Israel, pero en estricto sentido su nombre es Yafá. Entonces la palabra Yafé se deriva de la palabra Yafá y ambas aluden a lo que vendría a ser la hermosura, la belleza. ¿Quiénes fueron personas hermosas? Pero antes de entrar a ello, yo quisiera que nos preguntáramos una cosa. ¿Cómo es que se iban a dar cuenta que eran mujeres hermosas? ¿Cómo? Cuando nosotros nos imaginamos a nuestros patriarcas, ¿cómo nos imaginamos a las mujeres vestidas? Cubiertas todas, ¿qué más? Sin que la cara se les vea, ¿verdad? Pero aquí dice que iban a observar la hermosura de ellas. Entonces, ¿cómo está eso? No, le estamos hablando no su comportamiento, sino la belleza física. Es definitivo que podríamos especular mucho, pero para que se le vea la belleza a una persona, tiene que estar vista. O sea, no hay más, no hay vuelta de hoja. Podríamos especular y podríamos llegar a deducir muchísimas cosas, pero para que alguien se vea como tal bella, necesariamente tiene que ser visible. ¿Estamos de acuerdo? Visible, simple y sencillamente. Entonces, ¿qué mujeres eran bellas? Y aquí quisiera yo puntualizar, de acuerdo a las culturas y a las generaciones, estamos de acuerdo con que muchas veces hay partes del cuerpo que aluden a un erotismo, ¿correcto? Yo no estoy hablando de cuestiones que aluden a un erotismo, como pudiéramos decir en el caso de Japón con las geishas. El mostrar el cuello es una zona que obviamente denota para el hombre que la ve algo erótico. O ver los pies chiquitos, para el hombre que las ve, es algo erótico. O en el caso del occidente, el que una mujer tal vez mostrara escote, en occidente tal vez sería algo erótico. Pero en el caso tal vez del oriente, en algunos países musulmanes, el que una mujer pueda verse algo de su brazo pudiera resultar erótico. Entonces, cualquiera de las culturas en el mundo en el cual pudiéramos estar aludiendo que ciertas partes del cuerpo, al ser exhibidas, provoquen cierto erotismo, esta palabra a la cual me estoy refiriendo no es a ese concepto cultural al respecto de la mujer, sino me refiero necesariamente a la belleza y una belleza física. Y generalmente esta belleza física a la que está aludiendo es a una belleza del rostro y de la cara, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la belleza, amados,
Los que han llegado a estudiarla se dan cuenta que la gente que es considerada como bella tiene una característica fundamental. ¿Cuál es la característica fundamental? Que tienen rostros simétricos. ¿Qué quiere decir? La mayoría de nosotros, si nos tomaran una fotografía, nos cortaran a la mitad el rostro en esta imagen y los antepusieran, invirtiéndolos, nos daríamos cuenta de una enorme diferencia que tiene la mitad del rostro derecho contra la mitad del rostro izquierdo. Y han hecho estudios al respecto de bebés, en donde ponen a los niños menores de 1 año y los ponen a ver fotografías de rostros. Y una señal está monitoreando el ojo del bebé hasta que se cansa. Y mientras le están poniendo una imagen. Y han llegado a concluir que los bebés son capaces de identificar lo que vendría a ser la belleza. Y me refiero yo a la belleza del rostro. De tal manera que cuando el rostro es más simétrico, los bebés demoran mucho más tiempo en ver el rostro, que cuando no es simétrico, en automático los niños pueden verlos y parpadean o se voltean o se distraen. Entonces, detrás del análisis de lo que vendría a ser la belleza, es muy semejante si yo hablara al respecto de las formas corporales de la mujer. También se han llegado a analizar y se han dado cuenta que no obstante en todas las culturas se tiene los mismos patrones de belleza corporal. La gran diferencia no radica en las formas del cuerpo, sino radica entre la parte proporcional de la figura femenina. ¿Qué quiere decir esto? Había en algunas culturas en donde las mujeres eran muy llenitas, pero no obstante lo llenitas, tenían una proporción entre sus curvas y su figura. Y era algo proporcional entre lo que vendría a ser la cintura y la cadera, y que de cultura en cultura, de años con años, pudo variar o ser más angosta la cintura, igualmente la cadera, o tener un poquito más de formas, pero siempre era proporcional. Si cuando estamos hablando de simetría y de cosas proporcionales, amados, es muy interesante ver porque muchas veces los niños desde pequeños logran identificar esa gran diferencia que existe. Así es que, de entrada, yo puedo atreverme a decir que Sara y Rivka eran mujeres que eran muy simétricas. ¿Estamos de acuerdo? Porque hoy científicamente se define muy claramente lo que vendría a ser la belleza. Otro aspecto importante, dice entonces el libro de Bereshit 29:17, y los ojos de Lea eran delicados, pero Rachel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces ya tenemos a Sarai, ya tenemos a Rachel, siendo mujeres de hermoso aspecto. Y para no decir más, de semblante simétrico. Otra persona que se destaca en las Sagradas Escrituras por su hermosura, lo registra Génesis 39:6. Y dice, y dejó todo lo que tenía en mano de Yosef, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era Yosef de hermoso semblante y bella presencia. Fíjense bien que detrás de la hermosura que tenía Yosef, amados, no estamos hablando hasta aquí de que si tenían la nariz grande o chica, si la tenían respingada o no, si tenían ojos grandes o chicos, si tenían mejillas turgentes o no, si tenían labios carnosos o no, sino, amados, estamos hablando de gente, cualquiera que haya sido la forma, eran simétricos. Eran, entonces, simétricos. Yosef, entonces, era un hombre, en este caso, que se distinguía porque tenía hermoso semblante. Otro personaje que tenía en las Sagradas Escrituras hermoso semblante, David Amelech. Primera de Samuel 17:42, y cuando el Filistín miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y pelirrojo y de hermoso parecer. Entonces David era un hombre atractivo, simétrico, hermoso o bello, como pudiéramos emplear de sinónimos al español. Otro personaje, Abigail, Primera de Samuel 25:3, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era del linaje de Caleb.
Ok, entonces otra mujer de nombre, Abigail. Otra mujer de hermoso aspecto era Tamar, hija de David. Segunda de Samuel 13:1. Y dice así: aconteció después de esto que teniendo Absalom, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. ¿Correcto? Entonces imagínense, yo les voy a hablar de una conferencia del Miss Universo. Y pudieran decir, no, es que ¿qué tiene que ver Miss Universo con las Sagradas Escrituras? Pues en las Sagradas Escrituras aún se trata del término bello. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ahí no están habiendo gente que concursa, está viendo alguien que dice, esto es bello. Pero alguien está calificando, alguien está determinando. ¿Se dan ustedes cuenta? Otra mujer, Abishag, conocida como la Sunamita, Primera de Reyes 1:3. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abishag, Sunamita, y la trajeron al rey. ¿Se acuerdan ustedes que los reyes tenían fama, no? ¿Verdad? De tratar de conseguir mujeres hermosas. A ver, si estoy hablando de una mujer que la llevan al rey porque es hermosa, otra mujer hermosa que crean. Esther 2:7. Y había criado a Adasá, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. ¿Qué implica eso? Que Esther tenía, de acuerdo a los cánones, igualmente de la simetría, una proporción entre cintura y cadera, ¿verdad? Que es considerada como simétrica y que a lo largo de las generaciones era considerada como de hermoso aspecto. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Otro personaje que tuvo hijas guapas, y que no me vayan a decir los jóvenes, me hubiera gustado tener como suegro, es Job. Job 42:15, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Otra mujer, no se menciona el nombre, sin embargo sí se menciona su hermosura, la mujer de Shir Hashirim, que es el Cantar de los Cantares, el libro de las Sagradas Escrituras, en donde habla de una historia de amor. Cantar de los Cantares 1:8, y dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Ya tal vez no era una Miss Universo, pero era tal vez Miss Jerusalén. Dice, ve y sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Otro hombre que era considerado como bello, ahora el hombre de Shir Hashirim. Cantar de los Cantares 1:16, sé aquí que tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Esto me recuerda cómo mi esposa me dice que yo soy hermoso. Adicionalmente entonces a las anteriores, hasta ahorita he usado para identificar a todos estos personajes a la palabra Jafá y a sus derivados, ¿ok? Fue como pude identificarlos. Ojo, amados, para poder llegar a este tipo de situaciones no es leer lo que dice el Midrash, o lo que dice un comentarista, o lo que dice un libro, que es respetable, pero esto es estudiar, son dos cosas diferentes. El leer es tener la mirada puesta para extraer la información que alguien puso ahí. Pero el estudiar es extraer la información para ponerla disponible. Y esas son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Hace ratito que veníamos en el camino, le decía yo a Shared algo, y me decía él, es que estudiaste. Más bien, estábamos hablando al respecto de ciertos patrones que se llevan a cabo en una mesa. Y le decía yo que el día de ayer estuve yo con uno de los directores que dependen en segundo lugar, el hijo del hombre más rico del mundo, ¿verdad? Y esos directores que trabajan directamente con ellos, el día de ayer tuve una reunión de trabajo y fui invitado por ellos a México a comer. Y le decía yo a Sharet que, como obviamente me estaban dando a mí el honor, estábamos en un edificio altísimo y inmediatamente llegaron, me enseñaron el vino, me dieron para degustar el vino. Y entonces yo le decía a Shared, es que aún estar en ese momento con esa clase de gente tienes que saber qué hacer, ¿verdad? Y entonces me decía él, sí, Rabí, es que has estudiado. Y yo le corregía y le decía, he leído, que son dos cosas diferentes. ¿Estamos de acuerdo? He leído al respecto de los buenos modales, pero estudiar es esto, ¿correcto? Entonces, hay otra palabra hebrea que denota la hermosura, y la encontramos precisamente en el caso de Ribka, Génesis 26:7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Ribka,
pues ella era de hermoso aspecto. Entonces, según las escrituras, Ribka era una mujer, fíjense cómo la menciona, Ki Tobat Mare. Ki Tobat Mare. Esta era una persona de buen aspecto, ¿ok? Ahora, yo por lo que alcanzo a percibir es de que la palabra Jafá tiene un grado mayor que la palabra que nos estamos encontrando. ¿Por qué? Porque es Tobat, ¿verdad? Es de donde viene la palabra bien o bueno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que la palabra Tov, para denotar bueno, a final de cuentas, está en un grado más abajo que lo que vendría a ser la palabra Jafá, que es la que estamos empleando para este estudio. ¿Correcto? Otro ejemplo es otra reina. Y eso, miren, imagínense, yo les digo, a ver, piensen en una reina. O sea, es inmediato, amados, que si pensamos en una reina era bella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea, todas las reinas eran bellas. Y muy probablemente había excepciones, pero yo creo que la gran mayoría lo era. Entonces, Esther 1:11, que trajesen a la reina Vashti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Entonces, Vashti era una mujer que aquí dicen que era hermosa. Entonces, con lo anterior podemos dilucidar que Esther era más hermosa que Vashti, ¿verdad? Porque la mencionamos ¿en qué lista? A Esther. En la primera, ¿verdad? En la de Jafá. Entonces, cuando el rey, ¿qué rey era? Ahasverosh, ¿verdad? Cambió de esposa, la cambió por alguien todavía más hermosa, ¿verdad? Más bella. Fíjense bien, ahora aquí no estamos hablando de ningún comentario, estamos hablando de deducir cosas que se estudian. En algún comentario podríamos leer que Vashti era menos bella que Esther. No lo sé, no me lo he encontrado, pero ahorita sin comentarios podemos deducir muchas cosas. ¿Se dan ustedes cuenta? Pero es la gran diferencia entre estudiar y simple y sencillamente leer. Entonces, ¿qué es lo que dice el diccionario al respecto de la hermosura? Dice hermosura, belleza, atractivo, encanto. Es curioso que las tres palabras que describe a la hermosura, a su vez se remiten a ella para definirla. ¿Sí se dan cuenta que en realidad no nos están diciendo nada? O sea, si vamos al diccionario y le decimos, a ver, busca qué es hermosura. Y llega y hermosura, belleza, atractivo, encanto, en realidad no lo definen, ¿verdad? Exactamente, pareciera como si más bien estuvieran empleando sinónimos. Pero con lo que les he dicho al principio, espero que entiendan un poquito más. Hoy en día lo que está diciendo la ciencia al respecto de lo que vendría a ser la belleza, ¿correcto? Ahora, es curioso que entonces las tres palabras que se refieren a hermosura se remitan a ella para definirla, por lo que entonces en el mundo no hay estrictamente una definición muy clara de lo que sería belleza. Ahora, ya que hemos considerado esto, vamos a otro aspecto en donde al entender que la simetría del rostro a final de cuentas nos habla de lo que vendría a ser la belleza, bueno, pues ahora hay una pregunta después de todo lo anterior. ¿Acaso una persona bella puede ser más feliz que una no agraciada? Que es lo que les decía yo al principio. ¿Acaso? En un artículo escrito por Bob Holmes, Kurt Kleiner, Kate Douglas y Michael Bond, comentaron que las conclusiones científicas al respecto de la felicidad atribuían a los genes el 50% del temperamento de una persona que la consiguiera. Y el resto lo atribuyeron a 10 factores que según ellos daban cierta ventaja para que las personas lo consiguieran. Otra vez, fíjense bien, es interesante. Ellos dicen que la felicidad, el 50% lo tienen que ver los genes. El 50% lo tienen que ver los genes. Y el resto a través de estos 10 factores. 1, riqueza. Ellos atribuyen al dinero cierto grado de felicidad, dado que el dinero compra estatus, y luego entonces hace que la gente se sienta mejor. 2, ambición. Las conclusiones a las que llegaron es que las personas que tenían hasta cierto punto cubiertas sus expectativas de vida eran más infelices que aquellas que estaban esperando cumplirlas, dado que ello era un aliciente para buscar la felicidad. Esto es, la gente conformista definitivamente tiene menos probabilidades de ser feliz que alguien que no es conformista, ¿correcto? 3, inteligencia. Pero no hablan de la inteligencia que se aplica para resolver problemas, sino lo que hoy en día se le identifica como la inteligencia social.
que en realidad busca una garantía de tener relaciones sociales duraderas y en la medida de lo posible evitar problemáticas. 4, genes. Por poner un ejemplo que resulte entendible, los extrovertidos tienen mayor garantía de ser feliz que un introvertido, o bien los sociables más garantía que los reservados, por lo que de alguna forma las investigaciones han dado cierto peso a que los genes que traen las personas pudieran ser un factor para garantizar cierto grado de felicidad. 5, y es el tema que nos ocupa, belleza. Ahora, en esta perashá, entonces, los especialistas dicen que la gente bella es más feliz, dado que la señal de la simetría es precisamente buenos genes, por lo que provoca una mayor atención de las personas de su entorno y luego entonces garantizará una mayor atención, provocando con ello que sean más felices que la gente menos agraciada. Yo nada más les invito a que nos imaginemos esto. Tenemos a 2 niños, uno que a nuestro juicio lo podemos ver bonito y a otro niño que tal vez no tiene nada de gracia y además no está en sus facciones, a nuestro juicio, considerado tal vez como un niño bonito. ¿A quién creen que la gente le pondría más atención? ¿Con quién llegaría más a tocarle el cabello? ¿Con quién lo llegarían más a...? ¿Con quién? Con el bonito. Esa atención le provocaría, por lo tanto, una garantía de ser más feliz. Me dio mucha risa el día de ayer porque llegué ya muy tarde de la Ciudad de México y estando yo con Irán, mi primogénito, le estaba yo platicando y le decía al respecto de muchas de las cosas que durante todo este tiempo él ha venido recibiendo al respecto de su educación. Y le estaba yo tratando de explicar la diferencia en esta profesión que él ha elegido, que es la medicina. Ahora que está estudiando medicina, le explicaba yo la diferencia que yo estimaba que él tendría con respecto a los compañeros de su mismo grado. Y le decía yo ayer, es que, hijo, hay algo que es bien importante. Siempre te tienes que mostrar amable con las personas. Y él lo es. Pero yo le decía, todavía tienes un trecho grande por todavía hacerlo más. Y cuando le estaba yo diciendo eso, se me vino a la mente justamente algo semejante. A mi esposa le gustaba traer a nuestro hijo Irán con el cabello redondito y lo tenía muy brilloso desde chiquito. Pero por donde íbamos, abuelitos, abuelitas, niños, niñas, señoras, señores, siempre lo andaban agarrando, tocando y siempre lo querían jalar, siempre se lo querían llevar y era impresionante. Y yo le decía, hijo, yo no he conocido a niño que toquen que como lo has tenido tú. Y le digo, aún eso es una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿En dónde está lo que se diferencia en cada uno de nuestros hijos? Si aquí se diferencia, por ejemplo, en tener cierta gracia, ¿qué virtudes tienen nuestros hijos que nosotros pudiéramos explotar para que ellos emplearan esas virtudes, tanto como sus defectos, para efecto de salir adelante? Ahora, no quiero avanzar y quisiera yo tomarme un poquito de ejemplo de mi persona. Y lo voy a hacer precisamente para tratar de explicarles un poco lo que ha hecho el Eterno en mi vida. Y en fechas no muy recientes, pero tiene algunos meses, en donde en un curso que estaba yo recibiendo al respecto de lo que era el tema del liderazgo, nos encerraron 3 días para darnos un curso al respecto del liderazgo, y detrás de ello, en una práctica, la persona que estaba al frente, que era una psicóloga, nos hizo una especie de terapia, la cual pasó y con la conclusión de este curso se reúne individualmente con cada uno de los participantes, eran puros gerentes, y cuando me toca el turno me dice ella, yo no te vi muy participativo en la práctica que hicimos al respecto de los padres. Y yo le dije, sabes, es que el conflicto con mis padres, que muchos pudiéramos estar teniendo como consecuencia de no tener muchas veces una vida necesariamente amparada bajo el Eterno, le decía yo, es que el conflicto de mis padres lo tomé y creo que lo traté de resolver, no sé si al 100%, pero en gran medida, alrededor cuando yo tenía 21 años. Y ella me dice, no, eso no puede ser posible. Los conflictos con los padres, la humanidad los comienza a manejar hasta después de los 40. Ahora, fíjense bien esto. Yo no sé cuántos de ustedes todavía tienen grandes ataduras con sus padres.
malos recuerdos. Y todavía los hijos estarán en una plática, en sobremesa con los padres, y de repente un hijo escuchará, no, es que mi madre nunca me quiso, mi madre no esto, mi madre no lo otro, o mi padre siempre me maltrató, y mi padre siempre, y mi padre, y mi padre, y mi madre, y mi padre, y mi... Cuando nosotros traemos de continuo ese tipo de situaciones, muy probablemente tenemos un problema no resuelto. ¿Lo entienden bien? Ahora, ¿para qué se lo estoy diciendo? Para que busquen cómo resolverlo. Entonces, ya empecé yo a conversar con ella y de repente se dio cuenta, me dice, es que sí es posible lo que hiciste, ya después de conocer ciertas características de mi vida. Pero ¿por qué traigo a colación esta como traje a colación lo de mi hijo, como me importa el hecho de transmitir esto? Cuando yo estaba mucho más chico, y estoy hablando alrededor de 20 años, no sé con exactitud cuándo, yo recuerdo que una vez tuve yo que hacer un alto en mi vida, en donde yo tuve que, y esto nadie me lo enseñó, sino simple y sencillamente fue un borrón y cuenta nueva, gracias al Eterno, en donde yo tuve que decir, a ver, mi vida no me la voy a perjudicar por aquello que no soy. ¿Entienden eso? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, es que no estudié una carrera, o no me fui a Estados Unidos como me hubiera querido, o no fui güero, o no fui moreno, o no fui chino, o no fui esto, o no fui lo otro? Eso es normal verlo. El problema no es eso tenerlo, el problema es no buscar cómo resolverlo. Y yo recuerdo en algún momento cuando yo en mi vida yo decía, bueno, pues me hubiera gustado ser alto, pero no lo soy. Me hubiera gustado tener cabello quebrado, pero no lo tengo. Me hubiera gustado en aquel momento, fíjense nomás, yo tenía lentes, el Eterno me sanó, Baruch Hashem. Y eran lentes que nunca me iba a quitar de por vida. Pero en aquel momento yo tenía lentes, tenía los dientes chuecos. Y entonces empecé yo a hacer un recuento, pues no me gusta esto, no me gusta el otro, no me gusta aquello, no me gusta el otro. Pero de repente yo empecé a decir, pero eso no me va a matar en mi vida. Y entonces empecé a hacer un recuento de aquellas cosas que sí me gustaban. Y les voy a poner nada más como ejemplo una. En aquel momento yo me di cuenta que a la gente le gustaba mi voz. Y el solo hecho de que yo tuviera una virtud, sabía que tenía que potenciarla. ¿Y qué? ¿Y cómo era potenciarla? Bueno, pues si la voz era agradable para las personas, ahora tenía que mejorarla a partir de saber emplear tonos de voz. De saber cuándo hablar fuerte o cuándo hablar despacito. De poder hacer pausas de tal manera que atrayera la atención a través, simple y sencillamente, de una de las tantas virtudes que el Eterno me había dado. Ahora, fíjense bien esto. Les voy a decir algo. Imaginémonos eso. Si yo ahorita les dijera a ustedes, denme cinco virtudes que ustedes tienen. 5 virtudes. ¿Creen que fácilmente las podrían hacer? Miren, amados, si ustedes no pueden decir 5 virtudes de cada uno de ustedes, 5, es que el Eterno tiene un trabajo para hacer con ustedes tremendo. ¿Lo entienden bien? Si no pueden ahorita decir 5 virtudes, amados, es de que tienen un problema que resolver. Y así como les he dicho, si traen de continuo a sus padres, es un problema que tienen por resolver. Si ustedes no tienen 5 virtudes de ustedes mismos de una manera rápida, amados, tienen un problema que resolver. Bendito el Eterno que lo tenemos a Él. Así es que les voy a dejar una tareita, amados, una tarea. ¿Y cuál es la tarea para todos aquellos que me escuchan, amados? Tan sencillo como que cuando regresen a su casa, por favor, si están casados, platiquen unos con otros y pregúntenle a su marido, oye, yo traigo de continuo cosas que tal vez no me gustan de mi mamá o que creo que yo me hayan perjudicado. O si no están casados, que puedan ustedes dedicar unos momentos a solas para pensar si efectivamente, de continuo para sus, entre comillas, desgracias, le echan la culpa a su padre o a su madre. Y si esto ocurre, amados, busquen una ayuda, y la más importante es la del Eterno. Y la segunda tarea que les quiero yo pedir es de que cuando vuelvan a su casa, amados, igualmente, miren, no le piensen. Es más, ni le piensen ahorita con sus 5 virtudes, regresen allá y en 2 minutos, si no las pueden contestar, amados, por favor tienen que reconocer que tienen una problemática que resolver. Desde la sinagoga Beda Derech en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, en la República Mexicana, se despide el rabino de Beda Derech, Mijael Ávila, deseándoles que el Eterno les dé su Jochma. Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página bedadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila.
Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betaderech.com. Shalom Alejem.